Hola familia, muy buenas noches. Deseo que te encuentres muy bien donde quiera que estés en este momento. Sean bienvenidos a esta nuestra reunión virtual en la región Gustavo Amadero. Es un gusto, familia y amigos que nos acompañan, poder conectarnos con un mismo propósito, aprender de la palabra de Dios. Ya sea que vengas en el transporte o que estés reunido con tu familia, con la charla en alguna casa, hermano, te mando un fuerte abrazo. El día de hoy, hermanos, aprenderemos juntos de la palabra de Dios y me uno a las últimas semanas donde hemos aprendido sobre un tema en particular, la formación espiritual. Ya Alan, Marco y Humberto nos han enseñado y nos han llevado a través de la palabra de Dios a entender que nuestra condición humana nos limita a vivir todo lo que Dios tiene planeado para nosotros, todo lo que Él podría ayudar y transformar en nosotros. Como hombres y mujeres que hemos decidido transformar nuestra vida, necesitamos de cierta disciplina, entrenamiento, formación para ser mucho más espirituales de lo que definitivamente no éramos.
El día de hoy tendremos esta cuarta clase en la formación espiritual y deseo, hermano, que juntos podamos comprender qué es Dios hablando a su iglesia. Incluso para ti, amigo, que este es un tema y una invitación específica para ti. El hombre por sí mismo no puede vivir esta vida. Dios nos ha dejado en su plan perfecto a un Señor y Salvador Jesucristo, quien en su esencia ha transmitido que a través de Él, quien es el camino, la verdad y la vida, podemos encontrarnos, conectarnos con Dios. Muchos de nosotros nos esforzamos por ser mejores personas. Al paso del tiempo lo intentamos, no siempre lo logramos, y esto nos es mucho más difícil porque solo es a través de Él, quien es el camino, quien es la verdad, es que encontramos la manera y la forma de poder conectar con nuestro Creador, poder llenar nuestro interior, poder sanar no solamente lo que se ve, no solamente lo que es visible, sino nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra alma. El domingo anterior aprendíamos como iglesia que hay una batalla espiritual por nuestra alma. Esta batalla se libra en todo momento aunque nosotros no querramos verlo. El día de hoy tengo una clase titulada para ti Excelencia Radical, renovando el alma. Y fíjate, hermano, cómo ya entrando en tema, las escrituras nos llevan a un punto. En el contexto, Pablo en la carta a los Corintios habla de esto. Antes de la enseñanza, está constantemente anunciando o recordando nuestra condición previa a conocer a Jesús. Es por eso que después de un listado de nuestros pecados o los pecados que vivían en ese momento y que no están tan alejados a lo que hoy vivimos, dice, es por eso que ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, versículo 11. Esta afirmación justo es eso, es una declaración de verdad. En Él, tú y yo hemos sido lavados de todo aquello que nos ha ensuciado. Hemos sido santificados. Sin nosotros vernos o sentirnos santos, Dios nos ha santificado, nos ha purificado a través de su mensaje, a través de Jesucristo. Pero también dice justificados. Y aunque hoy no nos enfocaremos en estas tres declaraciones, la realidad es que tú has sido declarado justo, sin merecer perdón, mereciendo condena, ha sido liberado sin merecer mucho de lo que hoy tenemos, incluso mereceríamos un castigo por nuestra actitud, nuestro comportamiento, dice que en el Espíritu de nuestro Dios, gracias a Jesucristo, hoy somos todo lo que afirma esta escritura. En Jesucristo somos lavados, somos santificados, somos justificados. Es gracias a Jesucristo que tú y yo, creyente de Jesús, esto se afirma en ti. Pero también aprendemos que en su nombre nos ha restaurado. Muchos de nosotros como creyentes hoy no tenemos la misma vida que teníamos anteriormente. Nuestra vida ha sido cambiada, ha sido renovada, ha sido restaurado. Lo roto ha sido reparado. Nuestra vida, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros pensamientos han sido restaurados gracias a su nombre. Dios nos ha renovado, tu vida y mi vida. Y hoy, amigo, amiga que escuchas esto, a través de esta conexión de en YouTube o este video que puedas encontrar en las redes, esto es una declaración que viene de Dios mismo. En Él puedes renovar tu vida puede ser nueva. Fíjate cómo Efesios 4, versículo 23, el mismo autor dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de nuestros deseos engañosos. Ahora es el pueblo de Éfeso. La iglesia está recibiendo este mensaje como hoy nosotros, como su iglesia, recibimos este mensaje. Deben, como una orden, renunciar y despojarse de todo lo que ha sido ensuciado. Hermano, esto muchas veces nos cuesta entenderlo, pero tú y yo que estamos hechos a su imagen y semejanza, muy probablemente al verte al espejo ves a todo menos a Dios, pero estás hecho a su imagen y a su semejanza. Como su creación, Él te ha hecho puro, santificado y justificado. Pero ¿por qué no vemos eso en nuestro reflejo? ¿Por qué nuestra naturaleza? Porque nuestros deseos engañosos, porque nuestras luchas terrenales han limitado y han privado la obra de Dios en nosotros. Mientras tú y yo sigamos viviendo conforme a nuestra naturaleza, difícilmente podremos vernos al espejo
Podemos mostrar realmente en esta vida que somos obra de Dios. Por eso la palabra de Dios, en una formación espiritual, el día de hoy, en esta noche, vamos a aprender, vamos a tomar nota de qué es lo que debemos hacer, como una orden. No lo veas como una opción. ¿Quieres tener una vida diferente? Deja que Dios guíe tu vida. Deja que Él te ordene qué hacer. Y por supuesto, sé obediente. Él nos hace victoriosos. Esta declaración en Efesios 4:23 también la encontramos como continuación en Gálatas 2:20 y dice así: y ya no soy yo, Pablo está bien hablando, quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Así que como un recordatorio, si así quieres verlo, hoy Dios quiere recordarte algo claro. Ya no se trata de nosotros. Tal vez, amigo, te has preguntado por qué no has logrado vencer una lucha, una prueba, una necesidad, incluso por qué tu carácter no cambia, porque no logras en esta vida disfrutar la vida que para eso es. Pues mucho es porque seguimos viviendo nosotros. No es Cristo quien vive en nosotros. Pero la realidad, hermano, es que si vivimos por fe en el Hijo de Dios, qué difícil es vivir con la fe puesta en Cristo sin conocer a Cristo. Muchos nos llamamos creyentes en Jesús. Nos duele el recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Nos llena de culpa, de tristeza, cuando sabemos que Jesús se entregó a muerte, perdón, por nosotros. Pero se nos olvida. La fe no es algo que simplemente se da y ya, se tiene que desarrollar, tiene que venir en aumento. Parte de la formación espiritual, como una vida académica, como la escuela, como cuando entraste en la primaria sin saber lo que aprenderías, hoy Dios nuevamente nos trae una lección. Necesitas crecer, necesitas aprender, necesitas formarte de manera espiritual para ser mucho más espiritual. No vivas por ti, vive por tu fe en Cristo Jesús, pues Él, dice la Escritura, nos ha liberado de una vida sin sentido. Hoy ya no tenemos muerte, hoy podemos en Él encontrar vida, pues Él se entregó a la muerte por mí y por ti. Así que, hermano, después de toda esta introducción, acompáñame a comprender este concepto. La negación es un sinónimo de transformación. Muchas veces, hermano, hemos hablado de negarme a mí mismo. Incluso Jesús mismo lo enseña. Es por eso que la excelencia radical no es algo que se aprende de la noche a la mañana, se va desarrollando. Y renovar el alma significa volver a ser nueva nuestra alma, nuestro interior. Fíjate qué nos dice el principio, según Juan Calvino, como un comentario bíblico. La formación espiritual cristiana descansa en este impredecible fundamento de el muerte al yo y no puede llevarse a cabo excepto en la medida en la que este fundamento es firmemente establecido y sustentado. Nuestra formación espiritual no se podrá llevar a cabo si solamente aprendemos la teoría. Tenemos que llevarlo a la práctica. Mientras que no comprendamos qué es lo que realmente las escrituras nos están diciendo, qué es lo que Jesús vino a mostrarnos, cuál es el camino que querramos tomar, difícilmente comprenderemos que el morir a mí mismo no es un llamado y una invitación como algo que es un pesar, que es complicado. ¿Quién podría dejar de ser él si lleva 20, 30, 70 años viviendo como vive? ¿Sabes? Hay testimonios a nuestro alrededor de hombres y mujeres que han decidido, al encontrarse con Jesús, comprender que su vida no es tan corta como la estamos viviendo. Hay algo mucho más allá. Que sí, hermano, hermana y amigo, no tienes que vivir rodeado de aflicción, que no tenemos que vivir llenos de problemas, que no tienes que estar apretándote las manos porque algo no se soluciona o algo no se arregla, que el dolor no es normal. Alguien ya sufrió por nosotros y la plenitud, la alegría, el gozo, la dicha de vivir esta vida sí existen. Es en Cristo Jesús que podemos encontrar este principio. ¿Cómo morir a mí mismo si esto literalmente implicaría matarme a mí? ¿Te harías daño? ¿Te harías sufrir? ¿Te lastimarías para golpearte a ti mismo, para morir a ti mismo, para castigarte a ti mismo?
No, no sería fácil y estoy seguro que lo que Dios quiere decirnos no es eso. Lo que Dios no quiere para ti y para mí es que sufras por su causa, o al menos no un sufrimiento humanamente comprendido. Por eso es que no es una formación de vida, no es un coaching de vida, es una formación espiritual en esta vida. Que tu interior sea pleno para que tu vida sea plena. Si has de sufrir, que sea por lo bueno y no por lo malo, que sea por hablar la verdad, que sea por hacer la diferencia. Si has de ser señalado, que sea por hacer lo correcto, no por vivir como todos viven, como alguien del montón, del cual, con amor y respeto, necesitamos hablarlo. Todos salimos de ahí. Todos nos es más fácil vivir conforme a lo que los demás hacen, y no vivir diferente. Pero hoy Jesús, que te ha encontrado, que esta noche desea hablarte, tienes una invitación. Puedes vivir una vida diferente en Cristo Jesús. ¿Qué es la excelencia radical? ¿Cómo es morir a mí mismo? ¿Cómo es renovar mi alma? Jesús enseñó esto. El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Es decir, que la vida no solamente es buscar estar bien humanamente hablando. ¿De qué te sirve tener riquezas? ¿De qué te sirve llenarte de cosas materiales si al final estás vacío en tu interior? La Biblia nunca te dirá que no está bien que comas bien, que hagas ejercicio, que te veas bien, pero ¿de qué te sirve todo eso si no estás trabajando en tu interior? ¿De qué te sirve decir yo no necesito de Dios porque soy una persona educada, soy una persona que respeta a los demás y no se meten con los demás, es decir, no me importan los demás, si al final estás solo? Tantas personas en este mundo, tantas personas que nos rodean, ¿y será que el plan de Dios es que tú estés solo? Salvar tu vida es comprender que no son por tus fuerzas, sino que Él te salvará. Necesitas perder tu vida para encontrar lo que Jesús quiere para ti y para mí. Más adelante en el mismo Evangelio, en el 25 y 26 del capítulo 16 dice, porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. El que por fin decida que Jesús guíe su vida va a perder mucho de sus sueños, mucho de sus planes terrenales. Pero el que pierda la vida por causa mía, es decir, quien renuncia a muchas cosas de esta tierra, la va a encontrar. Encontrarás la salvación, encontrarás la sanación, encontrarás la purificación y la justificación, no en esta vida, sino en esta vida y más allá, en lo eterno. Qué especial y qué animante es esto, hermano. Continúa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? ¿Cuánto, hermano? ¿De qué te sirve? ¿Qué tan conveniente es perder, desgastarte tanto por querer ser algo en esta tierra si al final no te llevarás nada? Y hey, hemos aprendido mucho de esto. Entendiendo toda esta introducción, todo lo que engloba la enseñanza de la palabra, Pablo habla a la iglesia y Jesús mismo dejó esta enseñanza. El verdadero sentido no es solamente cubrir lo que se ve, sino tratar, por más difícil que se vea, lo que no se ve. Tú puedes aparentar ser feliz, pero si en la realidad no hay felicidad en tu interior, ¿de qué te sirve? Es hueco. Tú puedes decir que estás bien, que no importa el ir a hablar o pedir perdón, pero aún el perdón limpia y purifica nuestras vidas y nos da paz. El decidir luchar contra ti mismo, es decir, morir a mí mismo, trae una recompensa mayor que pocos se atreven a vivir. ¿Por qué? Porque implica valor. Aún tú, hablo a la iglesia, hermano y hermana, que estamos en la iglesia cada día, nos esforzamos, que venimos cada domingo, incluso los miércoles nos conectamos. Con honestidad, ahora somos menos los que apartamos el miércoles a las 7:30 para aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas. Ya no es una prioridad. Mejor estar aquí, 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 aquí bien, que realmente alimentarnos para realmente estar bien. Sí, hermano, hemos hecho a un lado el gran camino y la gran oportunidad que tenemos de empezar por el principio, nuestro interior. Jesús no vino a esta tierra, hermano, hermana, para solamente hacer una sociedad mejor. Él vino a consecuencia y declaró esto. Yo vine a traer guerra, a dividir familias, vine a causar un caos, una guerra,
un conflicto, para tratar tu interior, el interior de quien decide escucharme y poder liberarlo de esas cadenas. Cuando Jesús declaró todo esto, él afirmó, si tú quieres seguirme, sigue negándote a ti. ¿Cómo renovamos nuestra alma? Primero, cediendo a Él nuestros derechos. Y segundo, decidiendo ser obediente. ¿Qué es lo que esta noche Dios tiene preparada para nosotros? Con esta pregunta, ¿de qué te sirve? ¿Qué tan provechoso es extraviarte en todo lo demás menos en Dios? También quiero compartirte. Si no te encuentras, ¿qué estás ganando? Si realmente no te sientes mejor, ¿de qué te sirve que te inviertas tanto en aquello que te está desviando? Si no te ayuda a estar en paz, ¿para qué desgastarte en ello? Solamente en Dios encontramos descanso. Si Él dice la palabra, le da manos llenas a sus amigos mientras duermen, entonces, ¿por qué te desgastas tanto con tus fuerzas? Si Él es quien bendice, de Él es quien viene todo. Fíjate, hermano, cómo en esta escritura encontraremos las enseñanzas claves para este principio en nuestra formación espiritual. Vamos a estudiar Romanos 8, del 1 al 13. Fíjate cómo la escritura va desarrollando el autor hablando a la iglesia. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Esto lo ves como cuestionamiento? Se ve y se lee y se entiende como una afirmación. Para ti ya no hay condenación si estás unido a Cristo Jesús. Ya no hay culpas, ya no hay miedos. Él ha hecho su parte. Ya no has sido condenado, no vives como alguien que tiene una pena de muerte. Has sido libre, hoy puedes ser pleno, puedes vivir esta vida llena. ¿Por qué? Porque has tomado la mejor decisión, unirte a Cristo Jesús. Hermano, hermana, es de mucho valor la decisión que tomaste. Y amigo, amiga, tu vida puede ser diferente si decides, si tan solo decides que sea Él, Cristo Jesús, quien se una a tu vida y quien te libere de toda cadena que te ata en esta tierra. Continúa, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate cómo este tal vez embrollo de palabras es mucho más clara cuando comprendemos, porque la ley del Espíritu. ¿A qué se refiere? ¿A normas? ¿A reglas? ¿A cosas difíciles de cumplir? ¿A una vida aburrida? ¿A un método mucho más complicado de lograr una buena economía, conseguir una casa, tener una familia? ¿La ley del Espíritu es un pesar? No. La traducción en el lenguaje original, la ley del Espíritu, se refiere a los principios de Dios. Es decir, que los principios de Dios dan vida en Cristo Jesús y nos han liberado de una ley del pecado que nos trae a la muerte y de la muerte misma. Los principios de Dios son la muestra de su camino. Solo son la manera de Dios y su voluntad, la cual tú y yo nos esforzamos y deseamos esforzarnos por vivir, la que nos muestran el camino por el cual andar. No incluyas nada más. No se requiere algo más. La palabra de Dios es perfecta y su camino es perfecto. A veces hay pruebas, a veces hay piedras grandes que avanzar o que saltar o que darle la vuelta. No es un camino sencillo. El cristianismo no es sencillo, pero es el camino de Dios. Los principios y las maneras de Dios, a través del Espíritu, a través de su palabra, es un camino perfecto que te llevan a vivir una vida con mucho mayor sentido que el que nosotros creemos. Continúa diciendo, porque Dios ha hecho lo que porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Y no quiere decir que los principios y la ley que Dios mismo, a través de Moisés, declaró a su pueblo escogido, sea cosa obsoleta o sea cosa inútil. La ley de Dios es la ley de Dios. Pero ¿sabes por qué dice aquí que había incapacidad de cumplirla? No porque la ley no fuera perfecta, no porque no necesitamos seguir la ley, sino por la debilidad que hay en nuestra vida. Tú y yo, siendo débiles, somos incapaces de cumplir la ley y los principios de Dios. Pero Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, como tú y como yo, y como sacrificio por el pecado,
para que de esta manera, para de esta manera condenar el pecado en esa misma condición débil. Así que, hermano, lo que está diciendo Romanos es un principio claro que cada uno de nosotros aprendimos y que se nos abrieron los ojos. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Reglas muchas, la ley, la palabra y la voluntad de Dios. En una comprensión lejos de Dios parecería que es un pesar, no que es una puerta abierta para vivir una vida mejor, sino que es un lastre, que es complicado seguir los caminos de Dios y muchos de los que están extraviados creen justo esto, que seguir a Dios no es para cualquiera. Es para aquella persona que ya vivió, que ya no tiene que disfrutar, que ya no tiene que vivir esta vida y que ya cuando está en su lecho de muerte, ahora sí, necesita seguir a Dios. No, hermano, esto es un error. No, amigo, esto es una equivocación. La palabra de Dios es para todos. Y en el momento preciso, en el momento adecuado, Él viene y busca tu corazón para rescatarte de esta vida sin sentido. Pero ¿cómo lo hizo? Dice que fue enviando a Jesús, a su Hijo único, a morir en una condición débil como tú y como yo, haciéndolo carne como tú y como yo, a morir por personas como nosotros, pero para darle sentido a personas como nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Convirtiéndose en el pecado de esa misma naturaleza débil. Es decir, que la cruz de Jesús, hermano, es el principio, es el poder, es la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Él tenía un plan perfecto, Él tiene un plan perfecto. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir. Fíjate lo que está diciendo esta gran escritura, con las justas exigencias de la ley. Así que nos dio un regalo, lo hizo a favor nuestro. Sí, Él envió a su Hijo a morir a favor tuyo. ¿Para qué? Para que ahora sí, lo que no podías cumplir, lo puedas cumplir. Con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según la del Espíritu, su espíritu, sus principios. La cruz de Jesús es la excelencia radical que tú y yo necesitamos en nuestra formación espiritual. Una vida espiritual, un creyente en Cristo Jesús, si no tiene una excelencia radical, tan radical como la cruz de Jesús, no va a lograr mucho, no podrá avanzar, no podrá ser transformado ni renovado. Fíjate, como la cruz de Jesús restablece nuestra alma, le da sentido y le da salvación a nuestro interior. Sí podemos vivir diferente. La cruz de Jesús, fíjate lo que dice este comentario. Quien no está, dice así, genuinamente convencido de que la única ganga, es decir, como regalo o promoción de la vida radical es rendirnos a Jesús y a su causa, dejando todo aquello que amamos en sus manos, dejando todo aquello que amamos en sus manos, no puede aprender las demás lecciones que Él quiere enseñarnos y tampoco no puede experimentar una total transformación espiritual. Así que quien no comprende de corazón que lo que Jesús hizo va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, que la cruz de Jesús simboliza mucho más allá de lo que nosotros hemos entendido y que el sentido de lo que Jesús hizo al rescatarnos tiene un sentido mayor de lo que tu fe te alcanza, no podrás avanzar y aprender todo lo que Dios tiene para ti. Una formación no solamente es que llegues a cierto nivel, sino que llegando a ese punto de fe vaya en aumento, que la formación vaya en crecimiento, que tú seas más como Jesús y dejes de ser más como tú. Y esto es también el principio de morir a nosotros mismos. ¿Cómo podemos renovar nuestra alma, nuestro interior? ¿Cómo podemos vivir una vida de excelencia? Y una excelencia radical es comprendiendo algo tajante, algo radical, algo tan trascendente que pocos lo hacen. Ya no seas tú. Deja que sea Jesús en ti. La formación espiritual tiene principios espirituales y ese principio es deja que Dios sobre en ti. ¿Crees que el que te va a hacer daño? ¿Crees que es Él quien te va a afectar? ¿Crees que la voluntad de Dios va a venir a complicarte tus planes? ¿Aún estás dudando que su plan es perfecto? Esto sería una mentira. Dios tiene un plan perfecto y te está haciendo parte de él a través de la cruz de Cristo Jesús. Continuamos con la escritura en Romanos. Fíjate lo que dice ahora en el versículo 5. Los que viven
según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan, dice así, por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y algo tan desconocido para nosotros y tan necesario como es y a la paz. Si tú sigues, tú quien escuchas esto, viviendo conforme a tus inclinaciones, solamente encontrarás muerte. Pero si tú no solo sigues, sino vives conforme al Espíritu, encontrarás vida y la paz que viene de Dios. Como un ejemplo muy práctico, hermano. Imagínate una pequeña planta que todos tal vez tenemos en casa y que incluso en una etapa en la primaria nos enseñan a sembrar. Muchos de nosotros fue frijolitos. Para sembrar un frijol y para verlo crecer tienes que cuidarlo, pero también tienes que alimentarlo. Es como si tuvieras en un comparativo tu vida una planta que sabes que va a crecer y que se va a fortalecer a través de agua. Pero una tremenda negligencia sería, en lugar de ya llenarla de agua o de darle agua, tú le das gasolina o le das cualquier químico que la va a hacer daño, que le va a hacer daño. Y no solamente le va a hacer daño, la va a perjudicar, sino que la va a matar. Como este ejemplo es nuestra vida espiritual. Tú y yo estamos llamados a crecer, a fortalecernos, a reverdecernos, a ser ese árbol plantado a la orilla del río, que no se preocupa de nada porque el alimento lo tiene a su lado, a la orilla del río, la fuente de vida. ¿Tú quieres vivir una vida espiritual? Estamos todos decidiendo vivir una formación espiritual, pero sigues alimentando y regando tu vida, no regándola, regando tu vida con pecado. ¿Quieres vivir una vida espiritual, pero sigues pecando? ¿Quieres vivir una vida espiritual y plena, pero sigues llevándote conforme a tus inclinaciones? Sabes lo que no está bien. Sabes que aquello que te está costando en realidad no está bien ni te ayuda a crecer, pero lo seguimos haciendo, creyendo que porque le pongamos tantita gasolina, es decir, pecado, tu vida va a seguir creciendo. Jesús va a seguir desarrollando tu vida, tu espíritu. Qué tremenda mentira, qué tremendo engaño. Si tú estás llamado a vivir en paz, a vivir pleno, ¿por qué seguir pecando? Y hey, no es que nunca dejes de pecar, pero hay una diferencia clara en cuando tú luchas, caes, pero muchas veces te levantas. Tal vez vuelves a caer, nuestra naturaleza ha sido fuerte por muchos años, pero te vuelves a levantar. Pero familia, hay un momento en el cual caes y caes. Ya no estás luchando. Es evidente que tu lucha no la estás peleando, sino que ya estás muerto. Cuando tenemos a Jesús, estás viviendo en muerte. No estás peleando una buena batalla. Estás dejándote vencer en esa batalla porque ni siquiera la estás peleando. ¿Qué tipo de pecados o qué tipo de luchas tienes? ¿Cuál es eso que te está haciendo morir? Cuando realmente como creyentes tenemos todo, absolutamente para ser verdes, para ser grandes, para crecer como ese árbol, como esa planta. Si nuestra fe se necesita una formación espiritual para crecer, ¿de qué te estás alimentando? ¿De Dios? ¿De su espíritu? ¿De su palabra? ¿O de tu naturaleza débil? Y Romanos nos sigue desarrollando este punto. Si tú estás llamado a vivir la vida y la paz, fíjate, punto número uno, reconsidera el costo. Y digo re con el prefijo en el latino, la etimología de la palabra, como volver a considerar. No creas que ya vas a ganando porque llevas años creyendo que no estás pecando, que tus pecados son ligeros o que sigues creciendo. Reconsidera, reevalúa, revalora lo que implica seguir a Cristo Jesús. Versículo 7. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Y esto es una realidad. No es que no quieras ni que no puedas. En realidad estás actuando como un enemigo de Dios. Y aquí nadie quiere actuar en contra de Dios. Ten cuidado, dice la palabra, de encontrarte luchando en contra de Dios y de su voluntad. La manera que tú crees que es más fácil no es la mejor. Su camino es perfecto. Y en nuestra formación espiritual comprender esto nos ayuda a morir a nosotros mismos. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. ¿Qué está afirmando la Escritura? Quien vive así, quien sigue esta manera en su vida,
no puede agradar a Dios. Y creo que aquí, hermano, nadie quiere no agradar a Dios. Así que punto número 2, llamados a lo alto, llamados a poner la mirada en el reino de los cielos, llamados a ver algo mucho más allá de lo que alcanzamos a ver. Esto es un llamado. Continúa en el versículo 9. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Y a poco esto no es animante? Claro que es animante. Y cuando alguien lo cree, vive con gozo, su vida lo muestra, todos quieren estar cerca de él. Pero aunque un creyente, esto es una afirmación, ¿eh? No es una opción, es una afirmación, no es algo para algunos, es para todos los que dejan que Dios viva en ellos. ¿Por qué un creyente en Cristo Jesús no refleja lo que la Escritura está diciendo? Es evidente el por qué. Porque somos creyentes de Cristo Jesús. Él vive en nosotros, pero nosotros hemos dejado de negarnos a nosotros mismos. En alguna área, en alguna situación, en algún pensamiento, tú puedes dejarte llevar a que te controle. No está mal buscar la justicia, no está mal opinar cuando algo no está bien, no está mal actuar como muchos de nosotros creemos moralmente que es correcto actuar, pero tú sabes lo que es correcto delante de Dios. Juzgar a tu hermano, condenar a alguien más, hablar en contra de alguien, tan solo el chisme, el enojo, la mentira. ¿Cuántas cosas no nos permitimos en nuestro diario vivir y que tú y yo sabemos que realmente no ayudan? Pero eso las mantenemos en nuestra vida, aún sabiendo este principio. Él vive en nosotros. Porque es que no tenemos nuestra mirada en lo alto. Mira, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y eso lo dice la palabra de Dios. Si tú sigues viviendo, no como la manera que la palabra de Dios muestra que vive alguien que vive unido a Dios, es que no eres de Cristo. Y no quiere decir que como no eres de Cristo, entonces mejor me rindo y me voy. Sería la peor decisión que podrías tomar. Lejos de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿Sentirte pleno y libre de quién? De las personas adelante, de la gente adelante, pero de Dios. Incluso, ¿crees que alguien que se une a Dios está mal con alguien más? ¿Señala a su prójimo? ¿Habla de su prójimo? ¿Condena? ¿Vive enojado? ¿Vive frustrado? ¿Vive hablando del prójimo? ¿Vive incluso haciéndose daño? Eso no es una muestra de alguien que pertenece a Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, dice el versículo 10, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado. Y si nuestro cuerpo merecería el peor castigo, hay algo que puede salvarse, y esa es tu alma. Este cuerpo se terminará. No siempre seremos fuertes, no siempre vamos a ser jóvenes. El cuerpo se acaba, pero algo que sí trasciende es la huella que una persona con buen espíritu, con buen corazón, con una alma sana, limpia y purificada, deja en los demás. ¿Qué vas a dejar en esta tierra? ¿Qué dejas? ¿Cuál es la huella que dejas en esta tierra? Cosas que vienen de Dios, porque Cristo vive en ti, porque hay algo claro para el cuerpo, y esa es la muerte por el pecado. Pero para el alma, para nuestra alma, hay salvación. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así que aún lo que acabo de decir es refutado, es negado por lo que dice la palabra de Dios. Si tu alma puede ser sanada, Él puede darle vida a nuestros cuerpos. Y por supuesto que un creyente se ve mucho más joven de lo que es. Es evidente, porque si ese mismo Espíritu Todopoderoso fue el que resucitó a Cristo Jesús en la tumba y le dio vida nueva, lo resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre. Dice la Escritura que ese mismo Espíritu obra en ti y en mí y nos da una nueva vida a nuestros cuerpos porque Él vive en nosotros. ¿Te anima? Tercer y último punto. Muertos al yo en todo mi ser. Puedo morir a mí mismo. Puedo decidir radicalmente renovar mi alma muriendo a mí mismo. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. No estás obligado a vivir en pecado. Ya las cadenas de esta tierra no tienen poder sobre de ti. Si tú crees que hay una lucha la cual no puedes vencer, es mentira. Nuestro Dios tiene el poder de liberarte de esas cadenas.
si hay algo en tu carácter, incluso cuántos hemos escuchado, es que yo soy así, es que él es así, mentira, él era así, pero Cristo Jesús puede renovar su corazón. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el camino? Cristo. Es la cruz de Cristo, el Espíritu que nos da a los creyentes lo que puede hacer que una persona que antes decía, yo soy así, nunca voy a cambiar, lo puede hacer completamente diferente. Aquella persona amargada, enojona, gritona, grosera, puede ser amable, alegre, puede ser bondadoso, puede entregarse a sí mismo, puede servirle a los demás. Una persona transformada, una evidencia de un corazón transformado es claro, porque no lo ves a él, ves a Jesús. Y todos estamos en esta formación espiritual. ¿Te imaginas ser más como Jesús? Que tu familia vea a Jesús en ti. No porque vas el domingo a la iglesia. Recientemente, en un tiempo con un amigo, escuché esto. ¿Cuánto en este tiempo hemos buscado convencer a la iglesia de venir a la iglesia? Pero no necesitas ser un discípulo de Jesús. La gente, socialmente, más los mexicanos, sabemos que el domingo es día para ir a la iglesia y eso no es ningún esfuerzo. Es decir, nos estamos invirtiendo en algo que sería lo mínimo que podríamos hacer. Ir a la iglesia no nos salva. Estar el domingo en la reunión no nos acerca más a Dios, pero eso es algo de lo mínimo que podríamos hacer. Es el día a día y las decisiones lo que nos cambian. Es la decisión con Dios cada mañana de renovar tu interior, de ya no cargar con esa amargura, de ya no cargar con esos pretextos, de volver a salir y creerle a Jesús. ¿Cómo termina esta escritura? Dice ahora el versículo 13. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu, de sus principios, de la palabra de Dios, hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Así que, hermano, en esta formación espiritual, tú y yo podemos hoy vivir una vida diferente a la que hoy tenemos. La formación espiritual es vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es morir al yo, morir a Ricardo, dejar de ser quien es Ricardo para que sea más Jesús en Ricardo. La formación espiritual es una decisión radical. Tú decides si te quedas en el punto en el cual estás creyendo que ya no puedes vivir algo más, convenciéndote de esas mentiras o creyéndole a Dios y creciendo más a su imagen y semejanza. La formación espiritual te ayuda a encontrar tu alma, no a perder tu vida terrenal. Ve lo alto. Es encontrar una verdadera razón en lo eterno. Renueva tu alma. Esa es la formación espiritual y el sentido de esta excelencia radical, renovando nuestro interior para que nuestra vida sea plena, sea llena en Cristo Jesús. Hermano, deseo que esto sea de bendición como lo es para mí, que a nuestro Dios sea toda la gloria. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo en nuestro salón, el Salón de la Región GAM, a las 9:45 para saludarnos y prepararnos para el servicio de ese día. Que Dios te bendiga.